Precisamente en Venezuela, en las últimas horas, se conoció la excarcelación de 13 presos políticos detenidos en el marco de la crisis que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024, hace un poco más de un año. Este anuncio llega en un momento especialmente delicado. Mientras el país vive una profunda tensión política, la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe. La liberación de estos presos políticos abre varias interrogantes. ¿Se trata de un gesto de distensión que podría allanar caminos de negociación o de una respuesta estratégica frente a presiones externas? Abrimos el debate en Ángulo. Hago este video porque gracias a Dios mi papá, Américo de Gracia, ha sido excarcelado. Por ahora desconocemos los detalles legales, pero debo decir que hoy mi papá duerme con mi familia. Gracias desde lo más profundo de mi corazón a cada una de las personas que hicieron esto posible. Y gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado por más de un año con su apoyo, con sus palabras y sobre todo con sus oraciones. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En España le doy la bienvenida a Antonio Herrero, es analista en seguridad e inteligencia militar. Antonio, bienvenido a este ángulo. Muchísimas gracias, Hugo. Un placer, como siempre. Gracias. También saludo a Jorge Gómez, es oficial de la Armada en la Reserva y exmiembro del Servicio de Inteligencia de España. Bienvenido, Jorge. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Y también, por supuesto, la bienvenida a Iván Carvajal, es consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica. Gracias y bienvenido por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a Hugo, un saludo a todas y por supuesto. Bueno, muy bien, arrancamos con esos dos primeros interrogantes que estamos haciendo en este ángulo para hoy. Se trata, esta liberación de presos políticos, de 13 presos políticos, de gestos de distensión para abrir caminos de diálogo, para bajar la presión estadounidense que se ha visto en las últimas semanas con la llegada de buques de guerra a las costas de Venezuela, o se trata de una forma en que busca el régimen de Maduro de lavar su imagen. ¿De qué estamos hablando, Antonio? Pues yo creo que de las dos cosas. Ya desde noviembre, el presidente de Venezuela, Maduro, ya hablaba, y su fiscalía, que está en manos del gobierno bolivariano, ya hablaba de que podría haber errores procedimentales en la detención de algunos de los 2.000 opositores. Es evidente que la presencia de buques, los 3 destructores que mandó el presidente americano al Caribe, y incluso los hombres que habían de esas fuerzas especiales que habían actuado en Afganistán y que parece ser que están en Surinam, pues también han pesado muchísimo a la hora de que Maduro mueva ficha, a pesar de todas las bravuconadas que se le oye constantemente y de esa activación de todos esos reservistas que, bueno, que a veces dan más pena que gloria, ¿no? Verlos prepararse para la supuesta invasión del país. Sí, le hago la misma pregunta a Jorge Gómez. Jorge, ¿se trata de una estrategia para buscar caminos de negociación, caminos de diálogo por parte del régimen de Nicolás Maduro? ¿Se trata de una estrategia para lavar su cara internacionalmente que está muy decaída luego de ese aumento de la recompensa a $50 millones? ¿Cuál es la posición que ves aquí? ¿Cuál es el análisis que haces, Jorge? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta de qué tipo de líderes estamos hablando. Maduro es un líder, un dictador, pero un líder también impredecible. Y Trump es un líder impredecible, pero ya no tanto, ya vamos conociendo todo el mundo cómo actúa, ¿no? Entonces, está claro que Trump ha movido ficha, que una cosa son los discursos y otra es mover una flota a las costas de Venezuela con una intención claramente ofensiva y con una posibilidad de desembarco en territorio venezolano.
y Maduro está testando su parte interna. Recordemos que ha hecho aludiendo a Cipriano Castro, al discurso que Cipriano Castro hizo en 1902, y parece que Maduro lo que está es intentando comprobar de cuántos aliados dispone y una vez más enarbolar la bandera del patriotismo. Pero creo que sabe que en este caso no le vale esta bandera, que Trump tiene una decisión seria. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Trump quiere algo seriamente, hace movimientos claros. Es decir, cuando decidió defender a Israel, no dudó en mandar una flota al Medio Oriente en apoyo de Israel para que todo el mundo lo viera, ¿no? Cuando decide no apoyar a Ucrania, pues hace movimientos, pero al final hace movimientos en favor de Rusia en esta guerra. Y ahora ha decidido que es el momento de Maduro, actuando inicialmente como si fuera el Far West, es decir, Trump a la Corte Penal Internacional, pero sí pone 50 millones de recompensa por un líder de otro país, como si esto fuera el viejo oeste y Trump fuera el sheriff del condado, ¿no? Pero aquí hay una diferencia básica. Ha hecho un movimiento que es mover buques a las costas que cuesta dinero. Y en eso sí que es bastante claro. Cuando hace movimientos que cuestan dinero, normalmente lleva a cabo aquello que tiene. Y poner una recompensa por la cabeza de Maduro indica que no hay negociación posible, porque lo que quiere el presidente de Estados Unidos es que Maduro caiga, y creo que Maduro lo sabe. Es un poco tentar la suerte, es un poco también que se acordó a última hora Maduro de hacer movimientos estratégicos que le permitan buscar caminos de diálogo, Iván, porque esta liberación de esos 13 prisioneros políticos o de presos políticos es muy pequeño frente a la cantidad de presos políticos que habría en el país. Foro Penal habla de más de 800 personas detenidas, entre ellos menores de edad, entre ellos ciudadanos extranjeros. ¿Qué opinión te merece, Iván? Aquí hay algo muy importante, y es que entendamos que hay dos idiomas diferentes en esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Uno es el idioma con el que habla el gobierno del presidente Donald Trump, y otro es el idioma con el que habla el presidente, el dictador Nicolás Maduro, porque se robó las elecciones el año pasado, en julio del 2024. Entonces, en mi concepto, no es una muestra de buena voluntad de Maduro hacia Trump. Trump no lo va a entender así, por varias razones. Primero, porque el número de presos políticos es superior a la cantidad que él acaba de excarcelar. Se dice que excarceló 13 presos políticos, pero el número muy seguramente son más de 1.000 presos políticos en Venezuela. Entonces, como lo decía usted, Hugo, la ONG Foro Penal habla de 815 presos políticos, y la ONG Human Rights Watch habla de 1.600 presos políticos. Entonces, para que Trump empiece a entender eso como una muestra de buena voluntad, deberían ser no decenas, sino centenares de presos políticos liberados. Y aquí lo que estamos viendo ya son resultados de la estrategia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen claramente una estrategia de diplomacia con hard power, es decir, mostrando los dientes, demostrando al mundo que tiene poder militar para hacerlo. Y ya tenemos resultados de eso. Ha incautado media tonelada de cocaína, es lo que sabemos hasta ahora, en el Caribe, y ha incautado 10 toneladas de cocaína en Ecuador con apoyo del gobierno ecuatoriano. Entonces aquí ya tenemos resultados. Se dejaron de comercializar cerca de 60 millones de dólares en la renta ilícita del narcotráfico, y esto ese es el idioma del gobierno de Estados Unidos, muy diferente al idioma del gobierno de Venezuela. ¿Habrá algún tema de negociación tras bambalinas que no se conoce tal vez y que
podría estar ya allanando el camino para que Maduro deje el poder. Arranquemos, Antonio, contigo. Hombre, a mí me llama poderosamente la atención, Hugo, que siempre la oposición, es verdad que la ha descabezado, pero siempre ha tenido un papel, los medios de comunicación, los medios de comunicación internacionales, un papel muy relevante. Y esta vez, incluso para esa anunciada invasión terrestre y marítima que lleva anunciando Maduro, no se han pronunciado. Entonces, me llama poderosamente la atención ese hecho, que probablemente pues sí, el gobierno americano esté negociando con la oposición que queda en el país, porque la verdad que Maduro se ha encargado o de eliminarla físicamente o de encerrarlos en las prisiones. Y resulta muy difícil, ya lo hablamos el otro día, que descabezar, esta serpiente tiene más cabezas, o sea, no solamente es él, es la visible, pero tiene su mano derecha Padrino, tiene al ministro de Defensa, incluso al ministro de Justicia Interior o al de Asuntos Exteriores. O sea, es muy, muy complicado cuando vas a quitar bien porque lo depongas o bien porque lo elimines físicamente, tienes que tener el recambio preparado de quién va a tomar las riendas de ese país. Entonces, probablemente sí, yo creo que sí, que se está negociando porque lo que está claro es que Maduro no tiene apoyo absoluto más allá de dictadorzuelos de Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia. No, no creo que nadie más le muestre un apoyo decidido. Claro, y lo que dices allí, Antonio, es muy importante porque cuando dices que está buscando apoyo de otros líderes, pues ya lo ha dicho en varias ocasiones. Y Lula, a través de Celso Morín, ya dijo que no reconoce a Maduro como presidente porque no entregó nunca las actas. Pero miren ustedes que hace pocos minutos se acaba de conocer un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Voy a leérselos acá rápidamente porque también tiene que ver mucho con esa situación, de lo que acabas de decir, Antonio, de la forma en que Nicolás Maduro está buscando algún tipo de salvavidas o algún tipo de apoyos para él. Dice Petro de Colombia, el cartel de los soles no existe. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel, es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito, la gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. ¿Qué opinión te merece ese trino que acabo de leer, Jorge, sobre ese tipo de respaldo que está buscando Nicolás Maduro, que por el lado de Brasil no ha funcionado mucho, pero ahora este trino del presidente de Colombia pues muestra otarista, que sí tiene apoyo por parte de algún gobernante, de Petro? Jorge. Bueno, yo creo que las declaraciones de Petro no creo que le preocupen mucho a Donald Trump y creo que además pueden cambiar mañana, nos tiene acostumbrados a decir una cosa y después hacer otra. Él aboga siempre por esa unión latinoamericana en la que ellos tengan un poder especial, pero las palabras tienen que estar respaldadas por los hechos y entonces él no tiene ni los hechos ni las capacidades, eso lo tiene Estados Unidos. Y ahora con un presidente que tiene una forma de hacer política, como dije al principio, extraña e impredecible, y Colombia no le va a molestar mucho. Yo creo que realmente no tiene apoyos, Maduro los está buscando. Realmente ni Rusia ha hecho declaraciones de que sí apoya a Venezuela, pero bueno, recordemos que también apoyaba a Siria, ¿no? Rusia, y cuando se decidió que Siria cayese, pues Bashar al-Assad cayó en 48 horas y Rusia no hizo absolutamente nada, ni podía hacer absolutamente nada más que, además, desaparecer del terreno. Por tanto, no creo que sean estos los actores que vayan a decidir qué es lo que va a ocurrir en Venezuela. El actor es Estados Unidos. Yo creo que en las reuniones que Donald Trump y Putin han tenido
Creo que han hablado de muchas más cosas de las que se trataba y se han repartido un poco las acciones posteriores en las que unos no molestan a otros, ¿no? Y esta puede ser también una de ellas. Sí, sí. No creo que, como digo, la posición de Petro le vaya a importunar mucho a Donald Trump. Sí, así es. Mire, siguiendo con este tema de los presos políticos, de esas 13 personas que liberaron en las últimas horas, 5 siguen en condición de casa por cárcel. Es decir, es una salida ahí disimulada porque siguen vinculados a sus procesos y siguen además bajo la vigilancia del régimen que los tiene allí controlados. Iván, ¿qué garantías hay para estas personas de no ser nuevamente perseguidas o encarceladas por el régimen? Hugo, antes de responderte esa pregunta, yo quiero que seamos bastante honestos con el análisis y entendamos, por favor, sobre todo mis colegas analistas, que hasta ahora no hay ningún indicio de invasión a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Técnicamente no es posible. Miren, recordemos que el único movimiento que ha hecho de invasión después de Granada y luego Panamá fue en 1989 de Estados Unidos, un país latinoamericano. En 1989 se desarrolló la operación Causa Justa, que terminó con el arresto del dictador Noriega en Panamá. Pero en esa oportunidad, los americanos llevaron 12.000 soldados, 12.000, para enfrentar a 12.000 soldados de Panamá. En este momento, el movimiento de Marines y de soldados norteamericanos no supera los 8.000 en la flota naval que está moviendo por el Caribe en este momento Estados Unidos. Y Venezuela tiene 365.000 efectivos de fuerzas militares, o sea que ese número, 8.000 contra 365.000, sin contar los milicianos que hablan de más de 4 millones, pues no sería suficiente para una invasión. Entonces, por ahora no hay invasión. Lo que tenemos es una presión de hard power y es una presión que va acompañado de diplomacia. Es una gestión que ya se sumó el gobierno de Ecuador, ya está el gobierno de Trinidad y Tobago, ya están las Antillas holandeses de Curazao y Aruba, ya está la Guyana y muy seguramente en los próximos días se va a vincular Panamá también a ese bloque de presión a Venezuela. Y eso no da garantía de nada todavía. Los presos políticos liberados pueden ser nuevamente capturados. Y es más, pueden ser capturados otros, porque el régimen dictatorial de Maduro aún está allí. Si bien ellos están demostrando de que esos movimientos pueden llegar a ser una invasión, para mí todavía no lo es. Ya sabemos desde las elecciones que se robó Maduro en julio del año pasado que Maduro y su familia y su núcleo más cercano tiene un plan de escape con los recursos, con los petrodólares que ya se robó de Venezuela, y hay países que dicen que donde podría llegar. Turquía, donde tiene gran parte de la plata que se ha robado de Venezuela, puede ser Irán, puede ser Rusia y puede ser incluso Nicaragua. Ayer hubo un movimiento de un avión de Conviasa donde viajan los ministros a Nicaragua. Entonces, esto hay que analizarlo muy bien, aquí hay que ser muy correctos con el análisis, con lo que le digamos a la opinión pública, porque tenemos que ser, digamos, consecuentes con la información que tenemos hasta ahora. Y para terminar este análisis aquí, Colombia tiene mucho que perder. Y si bien yo no estoy de acuerdo con la política internacional de Gustavo Petro, pues Colombia tiene mucho que perder y tiene que apostar por la diplomacia, porque nosotros con Venezuela tenemos 2.200 kilómetros de frontera y tenemos un problema de inmigración irregular. Tenemos ya 3 millones de venezolanos en Colombia, que eso se puede agravar. Tenemos una dependencia energética también con Venezuela y también podemos agravar la tensión con los Estados Unidos. Entonces Gustavo Petro pues está, digamos que, desarrollándose de una manera prudente, pero muy claramente se está alineando con ese eje del mal que es Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia e Irán. Bueno, coincidimos en eso, Iván, en que el tema de la puerta giratoria que pueda haber en torno al tema de los presos políticos, porque liberan a esos 13, pero van a seguramente a arrestar a otros más, una vez la presión de Estados Unidos baje un poco, si es que baja. No lo sabemos todavía nosotros de cómo avanza esta estrategia. Y frente a lo que decías de los militares, 300.000 militares y los 4.5 milicianos, pues acá también habría otro punto que analizar, porque de esos militares,
hay muchos uniformados que están desmoralizados, que tal vez no comparten la estrategia del régimen de Maduro. Y de esos 4.5 millones de milicianos, pues también hemos visto en muchas ocasiones que se trata de personas que no están con la capacidad militar tal vez, o son personas de avanzada edad o personas de la tercera edad que ya no estarían en condición de empuñar un arma. O sea, aquí si se hubiera la oportunidad de se generara un tema de conflicto, pues las fuerzas están muy desbalanceadas. ¿Qué opinas de esto, Antonio, de lo que acabo de decir? Antonio, Jorge, ¿quién quiere? Hugo, si me permites... Sí. Mira, en un momento, incluso el otro día cuando intervinimos, nunca se planteó, es verdad, llegar a una invasión tiene que ser por los tres medios, aérea, marítima y terrestre. Yo estoy seguro que el plan existe, seguramente, porque además tienes que calibrar, no solamente, como decía Jorge antes, cuando mueves los barcos, cuesta dinero, efectivamente, pero hay una cosa muy importante que son las posibilidades de las bajas. Y claro, tú comunicar a toda tu familia que te vas a meter en un país venezolano donde en principio ni te va ni te viene lo que sucede allí, tienes que justificar mucho el número de bajas. Que lo han hecho en otros países, es cierto, pero vamos, ahora mismo Estados Unidos probablemente no esté con esas capacidades. Pero el ejército venezolano no es absolutamente enemigo para enfrentarse a los Estados Unidos, porque además hablamos de capacidades, es decir, de la preparación, cualificación de la Fuerza Aérea es exigua de Venezuela, depende de Rusia, o sea, en cuanto se produzca el bloqueo marítimo y aéreo, no tiene posibilidad de recibir ningún tipo de refuerzo. Y luego lo que hablamos, 4 millones de milicianos, han salido muchísimas imágenes en la televisión haciendo ejercicio físico y todos sabemos que casi la gran mayoría va porque luego les dan un plato de arroz y algo de aceite, porque se pasa hasta penuria en determinadas ciudades del interior de Venezuela. Entonces, evidentemente, invasión no va a haber, presión, la que hay ahora y muchísima más, muchísima más. Yo creo que esta vez sí se está decidido el presidente Donald Trump a que se produzca un relevo desde el interior, y quien lo puede conseguir es la Fuerza Armada Bolivariana que tumbe a Maduro. Y bueno, ¿qué países habría posibilidad de que lo acogiesen? Bueno, ya lo han dicho, tiene que ser alguno de la órbita donde él se mueve. Jorge, vi que tenías algo que decir también. Sí. ¿Sí? Cuéntanos. Sí, en mi caso es que yo no entiendo de dónde ha sacado el compañero colombiano que hablemos de una invasión. Yo no he hablado en ningún momento de una invasión, sino de la presión que está haciendo Estados Unidos, de la presión militar y apuntando a que en un caso hipotético podría haber una invasión. Pero Donald Trump no está jugando a tener bajas en Venezuela. Está jugando a que caiga Maduro y probablemente por la presión o por un golpe interno. No ha desplazado fuerzas Donald Trump para invadir Venezuela. Como bien decía mi compañero, hace falta tierra, mar y aire y no tres barcos para plantearse ninguna invasión. Aquí lo que estamos hablando es de diplomacia con fuerza militar, para decir, oye, Maduro, que estoy dispuesto a derrocarte aunque sea por la fuerza. Pero eso lo que está provocando es esto que estamos viendo, que los países ya se decanten por una posición u otra. Y eso Maduro sabe que no le viene muy bien. Y por tanto, vuelvo a repetir en mi análisis, Donald Trump lo que está desarrollando es una estrategia en la que Maduro claramente está empezando a ponerse nervioso. Y eso es positivo para los Estados Unidos. Sí, nervioso sí que está, porque hemos visto que el discurso de Maduro también ha bajado un poquito, ¿no? Diciendo que ellos no quieren conflicto con nadie, que ellos no pelean con nadie, que él quiere abrir espacios de negociación. Tenemos que irnos a la pausa, pero no quiero quedarme con esta pregunta en el tintero y se la quiero dirigir a Iván, porque, por supuesto, en el tema de los presos políticos, pues no hay presos de primera, hay presos de segunda y presos de tercera. Todos son presos políticos, todos son seres humanos que merecen respeto y que se respeten sus derechos y todo esto que sabemos. Pero hay nombres claves
dentro de los prisioneros políticos, presos políticos, que siguen bajo el poder de Maduro. Iván, ¿no querrá de repente Maduro, su régimen, dejar a esos personajes clave allí en reserva para una herramienta que le sirva como una herramienta de negociación para él y su régimen? Iván. Ojalá así sea, sí, ojalá así sea, Hugo. Yo la verdad espero que Nicolás Maduro sea un poquito responsable, claro que ha demostrado que no lo es, pero empiece a liberar los presos políticos, especialmente aquellos que han hecho oposición política, a los que estuvieron en la campaña presidencial que claramente ganó Edmundo González y con el apoyo de María Corina Machado. Esa gente, los que hicieron campaña política el año pasado, los que ganaron esas elecciones, que la gran mayoría de ellos están detenidos y además tienen unas condiciones infrahumanas, son los que debería liberar de primeros el gobierno dictatorial, la dictadura de Nicolás Maduro. Esperemos que así sea, esperemos que eso ocurra. Lo que hemos entendido a lo largo de la historia y lo que nos explica los hechos es que Nicolás Maduro es una persona que no tiene conciencia, que no ha logrado, dar buenas señales a la comunidad internacional y que por supuesto está hablando en otra frecuencia diferente con Donald Trump. Entonces esperemos que así sea y esperemos que esta situación realmente termine en buenos términos. Todos esperamos que sea la diplomacia la que solucione este asunto, pero el movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe y el apoyo operacional con Ecuador ya está dando resultados. Ya tenemos incautación de cocaína y próximamente vamos a empezar a ver la desarticulación de organizaciones terroristas supremamente dañinas para el hemisferio, como el Cartel de los Soles, como los choneros en Ecuador, como los Lobos, como el ELN, como las FARC. Tenemos que destruir esas estructuras criminales y si Estados Unidos nos va a ayudar, bienvenido sea. Todos los puntos de vista los estamos analizando hoy con Antonio Herrero, Jorge Gómez e Iván Carvajal. Hacemos una pausa cortica en ángulo y ya regresamos. Aumenta la presión internacional sobre las organizaciones del narcotráfico que, como el Cartel de los Soles, operan en el Mar Caribe. Francia anunció un refuerzo del despliegue antidrogas en sus islas, en las Antillas, con especial atención en el archipiélago de Guadalupe, territorio de ultramar, que se ha convertido en uno de los principales puentes de los envíos de los narcos hacia Estados Unidos y Europa. El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, dijo que el plan incluye la asignación de 13 investigadores adicionales para la Oficina Antinarcóticos, un laboratorio de análisis balístico, 2 escuadrones móviles de gendarmería, 2 brigadas náuticas, así como radares de vigilancia en los canales y drones de largo alcance para realizar las interceptaciones y controlar los más de 700 kilómetros de costas. El anuncio del alto funcionario del gobierno de Emmanuel Macron fue respaldado por su compañero de gabinete, Manuel Valls, ministro de Territorio de Ultramar, quien reafirmó que, comillas, esos importantes medios envían un mensaje claro a los traficantes. Descubrirán que tienen frente a ellos a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. El ministro francés del Interior está de visita en Martinica y Guadalupe, donde ha sostenido reuniones con los responsables de los cuerpos de seguridad para evaluar las estrategias. Aquí, la República está vigilante día y noche. En Martinica, en el Centro de Operaciones del Ejército, elogié la vigilancia permanente de nuestros soldados y la estrecha coordinación con la Gendarmería, la Policía y la Aduana. Inteligencia compartida, decisiones en tiempo real, apoyo marítimo, aéreo y terrestre. Este es el corazón del escudo de las Antillas. Radares costeros y drones de largo alcance fortalecen la lucha contra el narcotráfico al permitir una detección temprana y una interpretación más rápida. Impunidad cero para quienes siembran la muerte. Ahora también el gobierno de Trinidad y Tobago respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela. El respaldo se da en medio de un aumento de violencia por la denunciada presencia de grupos narcoterroristas. La primera ministra se mostró abierta a permitir una operación de las fuerzas estadounidenses en ese territorio si lo solicitan o si el régimen de Maduro llegara a atacar o invadir territorio guayanés.
La región del Esequibo es un territorio en disputa, administrado por Guyana, pero reclamado por Venezuela, que ha intensificado las agresiones para apropiarse del territorio. El despliegue de los recursos militares estadounidenses en la región del Caribe por parte del gobierno de los Estados Unidos para destruir los carteles narcoterroristas cuenta con el apoyo total del gobierno de Trinidad y Tobago. Las únicas personas que deberían preocuparse por la actividad del ejército estadounidense son aquellas que participan o facilitan actividades delictivas. Ciudadanos respetuosos con la ley no tienen nada que temer. Bueno, como ustedes lo vieron allí, esta parte del programa queremos enfocarlo a esa unión de otros países que están también opinando sobre el tema del conflicto contra el narcotráfico y de otros países que también están dándole la venia, decirlo de alguna manera, están apoyando, están viendo positivo el despliegue militar naval de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Jorge, ¿cómo ves esto? Se está cerrando el círculo a Maduro, cada vez más cercado, cada vez más cerca de una salida del poder. Sí, evidentemente, primero deberíamos de analizar dos cosas diferentes, ¿no? Una es la presión diplomática que está ejerciendo Estados Unidos mediante la predisposición a utilizar la fuerza, que hace que los países se decanten por una parte o por la otra, y eso a Maduro le pone. Pero además deberíamos analizar qué tipo de despliegue ha hecho Estados Unidos, uniendo a lo que hablábamos antes. Pues Estados Unidos no ha hecho un despliegue para invadir Venezuela, ha hecho un despliegue para controlar, es decir, ha mandado 3 tipos de buques, 3 destructores Aegis con unas características muy especiales, con la capacidad de obtener inteligencia e información sobre los movimientos tanto en el mar como en tierra firme en Venezuela. Ha enviado submarinos probablemente nucleares, aunque no se ha hablado de ello. Se ha hablado de que puede haber submarinos, pero siempre son la flota invisible, ¿no? Yo soy oficial de submarinos, o sea, entiendo muy bien para qué se mandan submarinos a una zona, y ha enviado aviones de reconocimiento. Es decir, Trump le está lanzando señales a Maduro de decir, señor Maduro, en una semana voy a tener controlado todo lo que ustedes pueden hacer. Además, tengo ya países que me autorizan a basar fuerzas terrestres muy cerca de su territorio. Trump está diciendo, cuidadito que voy en serio. Y usted tiene que irse, porque usted es el objetivo. No olvidemos que los 50 millones de dólares de recompensa es declarar a Maduro narcotraficante, porque los 50 millones son del programa de recompensa por narcotraficantes. Entonces, Estados Unidos le ha puesto valor a la cabeza de Maduro como narcotraficante. Sí. Y Trump tiene algo que es incuestionable, es un individuo narcisista y no le gusta que la historia lo recuerde como aquel que ha resuelto asuntos y no como aquel que se le han escapado de las manos. Por tanto, a Maduro le está indicando, aquí me voy a emplear y usted se tiene que ir. Por tanto, yo también no dudo de que haya negociaciones por debajo de la mesa en las que se le facilite la salida o la huida a algún país de los que ya hemos hablado. Bueno, tenemos ahí el cerco diplomático, el cerco militar. Por todo lado, la asfixia se empieza a apretarse mucho más a este dictador, a este señor Nicolás Maduro. Antonio Herrero, ¿qué piensas de ese cerco que cada vez se cierra más contra Maduro? Bueno, corroboro punto por punto las palabras de Jorge. Evidentemente, Trump quiere pasar a la historia como el futuro ganador del Premio Nobel de la Paz por acabar con determinados conflictos, el conflicto de la guerra de Rusia-Ucrania, el conflicto de Gaza, y ahora sí puede quitarse de encima a un elemento que es bastante incómodo y molesto, y es una China en el zapato de los Estados Unidos, como es Nicolás Maduro. Y además, Jorge lo decía bien claro,
lo quita o lo intenta quitar o desplazar como narcotraficante, no como dictador, aunque todos sabemos que el problema es la falta de libertad y de democracia que hay en Venezuela. Pero bueno, resulta muy evidente, a lo mejor hasta incómodo y periodísticamente, una intromisión en los asuntos internos de un país para quitarlo, que no acusarle de ser un narcotraficante, ponerle precio a su cabeza y que esta persona se vaya. Que desde luego la presión militar esta vez parece ser que va en serio, no como antaño que se hablaba, se amenazaba, y mira que han sufrido prisión, y mira que ganó las elecciones el año pasado la oposición venezolana, y nunca vi yo un movimiento tan fuerte como el que está ahora mismo haciendo el presidente americano, de presionar, pressing, como en los deportes o en el fútbol, y al final pues acaba metiendo el gol. Pues esto es lo que yo creo que va a conseguir Donald Trump, y lo que busca es que sea desde dentro de la propia Venezuela, más que él tener que intervenir de manera manu militaria, aunque sí prestaría apoyo seguramente cuando surgiese ese movimiento opositor, si surge armado. Sí. Gracias, Antonio. Mire, si la presión es así de grande externamente, la presión interna también debe ser una cosa de locos. Iván, lo digo por el tema de las personas que están en el cerco de Maduro, ¿no? Los militares que están allí, porque para ellos también debe ser muy atractivo el tema de esa recompensa de 50 millones. Y te quiero preguntar, Iván, ¿crees que la caída de Maduro pueda venir desde su propio ejército, desde su propio grupo que lo traicione? Sí, yo estoy convencido de que así va a ser. Espero de que las horas de Maduro estén contadas y de que la presión de Estados Unidos funcione en ese sentido. Sin embargo, pues en los conflictos contemporáneos hemos tenido algunos ejemplos que nos pueden indicar lo contrario. La última intervención militar de Israel en Irán, que por supuesto tuvo el apoyo de los Estados Unidos, pues de alguna manera se esperaba que con la neutralización de la alta cúpula militar iraní, pues el pueblo, digamos, de alguna manera se animara y provocara el derrocamiento, y no fue así. En Venezuela, digamos, hay que tener en cuenta que llevamos décadas, llevamos casi 30 años en esto, en el cual, por lo menos 20 años, en el cual el gobierno inicialmente de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro ha convencido de alguna manera las mentes de los venezolanos con la ideología fracasada del comunismo y del socialismo del siglo XXI, según ellos. Por lo menos ha pasado una generación. Tenemos nuevos jóvenes en Venezuela que solamente han crecido con ese régimen dictatorial. Luego hay muchas personas en Venezuela que entienden de que eso es lo normal y que lo que está mal es la presión de los Estados Unidos. Venezuela está alineada con Cuba y con Nicaragua, que son dictaduras de este hemisferio, y Estados Unidos se está alineando con el mundo libre, con Guyana, con Trinidad y Tobago, con las Antillas holandesas, que son territorios de Holanda, con Ecuador, muy seguramente con Panamá, con El Salvador. Entonces, está demostrando una presión también internacional que esperamos, eso es lo que creemos, lo que esperamos los colombianos, de que surta el efecto y que finalmente Venezuela, Maduro deje el poder. Las horas de Maduro están contadas. Esa misma frase, Iván, la dijo el presidente Iván Duque en el año 2019. Apenas llevaba un año en el poder, el presidente colombiano Iván Duque, cuando dijo: las horas de Maduro están contadas. Con el paso del tiempo y de estas semanas, vemos que esa frase de Duque puede tener especial interés. Hacemos una pausa en Ángulo y ya regresamos. La liberación de los 13 presos políticos en Venezuela fue el tema principal que nos convocó el día de hoy a este ángulo, pero luego fuimos desmenuzando otros temas que tienen que ver con la actualidad de Venezuela y ese desplazamiento naval de Estados Unidos frente a las costas de este país. Quiero pedirle a mis invitados hoy, a quienes agradezco muchísimo, hacer un análisis final, unas recomendaciones finales sobre lo que está pasando con estos presos políticos, sobre el futuro inmediato de Venezuela, que tiene impacto además en América Latina y en otras regiones del mundo. Arranquemos con Antonio Herrero. Cada uno va a tener 40 segundos para este análisis final. Antonio. Pues yo creo que esta vez podemos estar
más cerca del fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Si la presión continúa por parte de Estados Unidos y se van sumando el resto de países democráticos, esta vez parece sí que estamos más cerca del final. Le quedó más tiempito allí. Iván Carvajal tiene 40 segundos, más unos segunditos que dejó por allí Antonio. Iván. Las amenazas transnacionales del hemisferio occidental crean una convergencia criminal que requiere una unión internacional para poder derrotar este flagelo del narcotráfico. Colombia es el primer productor de cocaína y exporta al año casi 3.000 toneladas de cocaína, la gran mayoría de ellas por suelo venezolano. Es importante que entendamos eso, de que esto no solamente es una tensión política entre un dictador que es Nicolás Maduro y un presidente de un gobierno libre que es Donald Trump, sino también una amenaza transnacional que requiere una atención del mundo entero para acabar este flagelo. Bueno, y por último también Jorge Gómez, nuestro analista que ha estado acompañándonos el día de hoy, sus impresiones finales, sus recomendaciones sobre toda esta temática que nos tiene allí en vilo, a la expectativa. Jorge. Bueno, yo creo que Donald Trump está mostrando su poderío y su decisión de tumbar a Maduro, realizando un movimiento característico en él, que es elevo el listón todo lo que puedo y después modulo y reacción para obtener los resultados que quiero. Creo que es muy importante resaltar lo que hablábamos anteriormente. Trump está tratando a Maduro no como un líder dictatorial, sino como un narcotraficante. Y está dispuesto a detener y tumbar al narcotraficante. Ahí se acaba el tiempo, los 40 segundos también que tenía Jorge Gómez. Pues 13 presos políticos que salen son insuficientes para los cerca de 800 o 900 que habrían todavía en poder del régimen y que esperan sus familias que sean liberados. Con este análisis que ha hecho cada uno de nuestros expertos, hacemos una nueva pausa en Ángulo. Ya regresamos para la despedida de nuestro programa de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer a mis protagonistas del día de hoy, a Antonio Herrero, analista de seguridad. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros y por tu tiempo. Un placer, Hugo. Un saludo a todos tus... También un inmenso, gracias Antonio, muy amable. También es un inmenso placer haber contado con la presencia de Jorge Gómez, oficial de la Armada en la Reserva, ex miembro del Servicio de Inteligencia de España. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Encantado de haber estado con vosotros y poder aportar un poco de luz a todos los problemas que tenemos, entre ellos Venezuela también. Graves problemas que hay, sí señor. E Iván Carvajal, también consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica. Gracias, Iván, por tu tiempo y tu análisis. Gracias a usted, Hugo. Es un honor participar en su programa Ángulo y un saludo, por supuesto, a mis colegas y a toda la audiencia internacional. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Hugo Vecino y los espero en otra emisión de Ángulo porque somos el vértice que genera los lados de la noticia. Buena jornada a todos.